Hola a todos, bienvenidos a Ciencia en Frecuencia. Nos escuchamos en Radio Universidad 89.5 FM aquí en Torreón. Nos escuchamos en Spotify, nos escuchamos también y vemos en YouTube. Hoy me acompaña en la conducción Ángeles Espinosa. Bienvenida Ángeles, y nos acompaña mi amigo el Sargento Carranza. Francisco Carranza, bienvenido. Sargento, ¿cómo estás? Bien, bien, doctor. Muchas gracias por la invitación. Aquí por regla hablamos de tú todos. Muy bien, ¿okay? Nos hablamos de tú para entrar en confianza. Claro que sí, doctor. Sí, Sargento, tú y yo somos compañeros de trabajo. Damos clases en una escuela. Aquí la traigo, el comercial. ¿Dónde está? Ahí está. Ahí está, en Postwac. Yo doy clases de genética forense. ¿Tú das clases de...? Pues yo doy clases de lo que es criminalística, criminología, lo que es prevención del delito, lo que es técnicas de entrevista y interrogatorio, lo que es teoría del delito y bueno... Todos en criminología, ¿no? Básicamente con lo que es el área de lo que es la investigación criminal y lo que es la investigación pericial. Hoy vamos a hablar de temas escabrosos, que es la criminología, la criminalística, los muertos, los asesinatos, sí, los asesinos. Pues sí, prácticamente justo. Lo que es parte de lo que es la investigación criminal, cómo se puede llevar a cabo para que sea un poquito más metodológica. Bueno, Sargento, me gustaría a mí abrir con la pregunta de qué es lo que estudió el Sargento Carranza. Muy bien, pues bueno, yo soy técnico superior universitario en seguridad pública, estuve un tiempo en el ejército, por ahí un periodo de 10 años, soy técnico superior universitario en seguridad pública, soy licenciado en seguridad pública, soy licenciado en Derecho, soy maestro en Educación y soy maestro en Criminalística. A ver, Sargento, pero vamos por partes. ¿Tú estudias la carrera primero en Derecho y de ahí brincas? No, estudio primero la carrera de licenciatura en Seguridad Pública. Okay. ¿Esa carrera la estudiaste dentro de la policía, del ejército? De la policía. Dentro de la policía. ¿Municipal? Sí, no, en la policía del Estado. ¿La policía del Estado? Sí, durante casi 18 años fui instructor de lo que fue la policía del Estado aquí en Coahuila. Y cuando eran los ministeriales famosos, ¿no? Pues sí, cuando eran de la policía ministerial, cuando eran la policía estatal. Y en ese tiempo, pues estuve yo cursando ahí mismo dentro del propio instituto, que es el Instituto Superior de Estudios de Seguridad Pública de aquí del Estado, lo que es la licenciatura y el técnico, primero el técnico superior universitario y luego después la licenciatura en Seguridad Pública. Entonces, okay. Pero en ese tiempo, ¿tú eras policía o eras estudiante, becario? ¿Cómo funciona? No, yo cuando recién causé baja del ejército, presenté exámenes para la Academia de la Policía del Estado. Ya estabas en el ejército. ¿Más o menos a qué edad? Del ejército entré a los 14 años. ¿A los 14 años? Sí. Wow. 14 años. Qué impresionante. Sí, entras o sea, en el escalafón, ¿no? Sí, soldado raso, cabo. Después cabo, sargento segundo y después sargento primero. Okay. Híjole. Sí, y ya de ahí... O sea, tú entras ya como sargento a la policía, entonces. Sí, pero yo ya había causado baja ya del ejército. Okay. Yo causé baja en el 97, 98, por ahí. Okay. Y a la policía ingresé en el 99, inicios del 2000, a lo que es la Academia de la Policía aquí en el Estado. ¿Y ahí estuviste? Estuve desde esa fecha hasta el 2017, más o menos, que fue cuando ya renuncié. Y ya me dediqué de lleno aquí a lo que es ahora la docencia. Sí, el ámbito privado y lo que viene siendo las consultorías y las asesorías en temas de lo que es investigación y sobre todo prevención. Okay. Empecé con procesos de lo que viene siendo certificaciones ante el CONOCER, que es el organismo que certifica las competencias laborales a nivel nacional, y de ahí me hice evaluador del CONOCER. También colaboro con centros de evaluación a los que se quieren evaluar como candidatos para certificar las competencias que tengan que ver con temas de seguridad privada, con temas de primeros auxilios, con temas de docencia y con temas de lo que es investigación. Pero okay. Investigación ahí tú haces, por ejemplo, investigación privada. Sí. Sí, de hecho... Yo te contrato para que sigas a mi esposa y a ver si va a Soriana o... Bueno, pues... ¿Cómo? A ver, explícanos. Se dan los casos. Sí. ¿Qué función desempeña actualmente en su trabajo? Bueno, primordialmente es el trabajo con la universidad, con InPostWac. Okay. Sí. Ya de manera paralela, pues es el tema que tiene que ver con la investigación, ¿verdad? La investigación de repente que
se ocupa que hay un caso o hay un evento donde a veces las partes no están como que muy conformes con la investigación. Okay. Y bueno, pues el Código Nacional de Procedimientos Penales permite que se lleve a cabo una investigación por parte de particulares. Y entonces, pues sí, como usted dice, de repente puede contratar los servicios del investigador para que podamos determinar cómo fue la mecánica de algún hecho. Pero eso, por ejemplo, sargento, sí es válido ante un juez. Por ejemplo, vamos a decir, yo demando a Ángeles porque se me perdió una cadena de oro. Y Ángeles dice, no es cierto. Entonces yo contrato a un investigador, digo, la policía hace su investigación, ¿no? Sí. Y luego yo puedo contratar a un privado para que también haga una investigación paralela, y eso, ambos presentan pruebas, y si no coinciden, ¿cuál gana? ¿Cómo funciona eso? Sí, pues de hecho el artículo 426 del Código Nacional de Procedimientos Penales permite lo que es el ejercicio de la acción penal por parte de particulares. Es decir, la víctima, el ofendido, pueden incluso solicitar con el Ministerio Público que se lleve a cabo una investigación por parte de ellos, paralela a la investigación que lleva el Ministerio Público, pues para que queden más que nada bien establecidos los hechos, en dado caso que se van a investigar. A veces el Ministerio Público, por falta de tiempo, como que batalla para poder integrar bien o a otro ritmo, ¿no? Exactamente. Y entonces ese artículo, el 426, le faculta o le permite, lógicamente con conocimiento y autorización del Ministerio Público, que la víctima y el ofendido puedan hacer el ejercicio de la acción penal. ¿Tú tienes que estar certificado por ellos? Pues con que yo esté con los conocimientos. Con tus credenciales. Y exactamente, y con los estudios correspondientes que también pide el Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? Dice tener título y cédula de lo que es criminalista, o de preferencia pertenecer a algún colegio que en este caso avale lo que es la experticia. Entonces aquí en esta parte me surge la duda de, ¿es lo mismo un criminalista, un criminólogo? Bueno, esa es la confusión que siempre hay. La labor que lleva a cabo un criminalista es llevar a cabo la aplicación de cualquier técnica, cualquier arte, cualquier oficio a lo que es la investigación criminal. De un crimen. Exactamente, con el fin de establecer cuál fue esa verdad legal y quién y cómo tuvo participación en ese probable hecho delictivo. El criminalista. El criminalista. Y el criminólogo se encarga más que nada en establecer o investigar cuáles serían las causas o los factores que originan que una persona cometa un hecho que la ley puede señalar como delito. Como todo lo detrás del crimen. Pues sí, cuáles son las causas, cuáles son los factores que de repente llegaron a que una persona cometa un hecho donde hay violencia, donde hay delincuencia. Incluso la criminología tiene mucho campo de aplicación, porque es en base a la criminología o a la aplicación de la criminología con lo que vienen siendo la detección oportuna o temprana de lo que son conductas antisociales o conductas delictivas, como se puede establecer incluso menos la aplicación de lo que es la criminalística, perdón. O sea, a ver si entendí. Entonces, la criminalística se encarga del estudio de todos los factores involucrados con la comisión de un crimen. Y la criminología es las causas que llevan a alguien a cometer un crimen, ¿no? Como estudiar, pues sí, el estudio del crimen, y el estudio técnico es la criminalística. Es correcto. Es correcto. Por ejemplo, una técnica criminalística es la toma de huellas digitales. Así es. Y aquí la criminología intervendría incluso en lo que viene siendo el lugar de los hechos, para poder establecer una perfilación de las personas que participaban en ese lugar de los hechos. No adivinar, sino establecer un perfil criminológico de qué tipo de persona pudiera haber participado en ese hecho delictivo, ¿no? Un crimen muy violento, que por lo regular hay mucha violencia, puede ser derivado de un aspecto pasional, y entonces la criminología puede en su momento establecer un perfil de las personas que participaron en ese hecho delictivo, un perfil criminológico. Ahorita vamos a entrar después del corte ya a los perfiles criminales y a preguntar algún caso, digo, sin decir nombres, obviamente, cuidando
Claro, claro. Las debidas formas, pero vamos a hablar de ciertos casos en particulares y casos mediáticos también aquí en México. Pero ahorita tenías otras dudas, Ángeles. Sí, bueno, ya entrando como en el área de la criminología, que es, me imagino, la que usted funge, o sea, ¿qué papel desempeña usted dentro de un proceso de un proceso de investigación? De investigación, mejor dicho. Desde el punto de vista de la criminología. Sí. Ok, vamos a partir de que en un evento donde hay a lo mejor puede ser un alto índice de violencia y delincuencia. Okay. Un entorno donde se genera mucha violencia y mucha delincuencia. Uh-huh. En ese entorno, la labor principal del criminólogo es en primera instancia detectar cuáles son los factores y causas que originan ese entorno de violencia y delincuencia. Okay. ¿Para qué? Para poder establecer cuál es la causa, cuál es el factor y poner una estrategia de intervención tendientes a prevenir ese tipo de violencia y delincuencia con el efecto de disminuirlo. O sea, okay, nunca se va a terminar con lo que es la violencia y la delincuencia, pero sí con propuestas de prevención se pueden ir minimizando los índices que tienen que ver con violencia y delincuencia. Le pongo un ejemplo. El ejemplo más claro que puede existir aquí en Torreón es la Plaza Mayor, sí, y lo que es la Línea Verde. O sea, detrás de ese modelo de prevención, que es un modelo de prevención de tipo situacional, hay la labor de un criminólogo. Okay. En donde esos entornos que en primera instancia estaban deteriorados, estaban abandonados, y eran como que el caldo de cultivo perfecto para que ahí hubiera mucha violencia y mucha delincuencia, mediante una propuesta de prevención basada en un modelo de prevención de tipo situacional, se mejoró y se remodeló todo el entorno. Okay. Y prácticamente disminuye lo que viene siendo ese aspecto que tiene que ver con violencia y delincuencia. Digo, no se termina, pero sí se disminuye muy significativamente porque se genera mucha cohesión en esos lugares donde primeramente estaban abandonados. ¿Qué es lo que a veces falla? De que a veces los espacios se recuperan, pero no se ocupan. Y cuando se ocupan, no se ocupan, pues se vuelven a perder. Okay. Por eso el modelo que les menciono, en este caso el ejemplo de la Plaza Mayor, o lo que viene siendo la Línea Verde, lo que son las plazas. El Parque Fundadores. El Parque Fundadores, los complejos de los multideportivos, el que está en la Jabonera, el que está acá también en la Jabonera también. En el Bosque Urbano. En lugares bien violentos, ¿no? El poniente muy... Entonces, esos son espacios que se diseñaron mediante lo que viene siendo la labor de un criminólogo, en donde se establece una propuesta de intervención y se evita un encadenamiento entre lo que es el factor y lo que es la causa, ¿no? Es decir, un factor puede ser de tipo político, un factor puede ser de tipo económico, un factor puede ser de tipo social, okay, un factor puede ser de tipo cultural, un factor puede ser de tipo urbano, ¿no? Y le pongo otro ejemplo, un factor de tipo económico. A veces no hay trabajo, y ¿qué es lo que pasa, no? Empieza a haber en la familia temas de violencia familiar, sí, temas de maltrato a lo que vienen siendo los menores, depresión, lo que son alcoholismo, lo que son adicciones, lo que es pandillerismo, lo que es delincuencia juvenil. Esas son las causas, ¿verdad?, que originan el factor político, el factor económico. Okay. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el criminólogo? Establecer una propuesta de intervención tendiente a prevenir que se encadene el factor con lo que es la causa. Okay. Eso es una serie. Sargento, la situación en México, pues sabemos que viene de muchos años. Hay ejemplos en otros países, por ejemplo en Colombia, que se pudo, si no terminar con el problema, más que de la delincuencia organizada, de la violencia, ¿no? Porque son niveles de violencia inimaginables. Colombia lo vivió en los 80s, 90s todavía. Luego dan paso, a una reconstrucción del tejido social, igual como decías, hay lugares, hay reportajes en Colombia donde en las comunas más alejadas, más marginadas, se construyen parques, canchas, etcétera, y se incluye a la gente, se reintegra a la gente a la sociedad.
Y pues los resultados ahí están, son lugares que ahorita son turísticos, que se visitan, incluso hay tours en Medellín, en Bogotá, de lugares que antes no se podía entrar ni siquiera la policía. También en Brasil, por ejemplo, las favelas en Brasil, ahí ahorita ya son lugares turísticos donde hay tours y visitas ahí los lugares que antes eran así de extrema violencia. Es correcto. México está transitando por algo similar, aunque ya se tardó, hubo periodos muy violentos aquí en La Laguna, en el país sabidos por estados, ahorita está como muy focalizado, por ejemplo, Michoacán, Guerrero, Zacatecas, ni se diga, ¿no? Es correcto. Pero tú cómo ves, o sea, en general al país, cómo transita ahora con este cambio, digo, con el mismo partido, pero este cambio de gobierno, una presidenta, ¿cómo ves, sin meternos en camisa de 11 varas, pero ¿cómo ves tú la situación actual y sobre todo los próximos años en México? Digo, desde tu punto de vista como experto, a final de cuentas. Yo creo que toda propuesta de prevención es a corto, a mediano y largo plazo. Aquí yo creo que están apostando a largo plazo porque acaba de mencionar usted un factor muy importante, el factor cultural. O sea, cómo somos en México, estamos muy apegados a lo que es la cultura de la ilegalidad. Y entonces el apego a esa cultura de la ilegalidad, lógicamente es más confortable y es más redituable. Y entonces aquí lo que se hace es que se genere esa intervención en lo que son las causas que van originando que se presente ese tipo, incluso esa apología que tenemos hacia lo que viene siendo la violencia y la delincuencia. Y yo creo que ahí el gobierno apuesta por apoyar, porque es parte de lo que vienen siendo las estrategias de prevención, el apoyo de tipo primario y secundario a lo que vienen siendo las personas más vulnerables, ¿no? Que son las mujeres. ¿El apoyo primario y secundario te refieres a apoyo directo? No, son niveles de intervención. O sea, de tipo primario, en donde se aplica estrategias de prevención a toda la población en general. Y en este caso sería que todo el mundo tenga trabajo, que todo el mundo tenga vivienda, que todo el mundo tenga deporte, que todo el mundo tenga educación. Ese sería un primer nivel de intervención. El segundo nivel es donde se detectan a las personas que son más propensas o generadoras de violencia y delincuencia para establecer ya ciertos tipos de controles, como a lo mejor un control policial, o a lo mejor ya no tanto el tema de lo que es prevención, pero sí de tratamientos, y llegar al tercero, que es cuando ya la persona ya cometió lo que es la conducta, y ahí sí ya hay que aplicarle a lo mejor ya punitivo. Exactamente, ya meramente punitivo, ¿no? Pero dentro de eso se está apoyando o se está orientando a los más vulnerables, que son las mujeres, los adultos mayores, lo que son niños y niñas y lo que son madres solteras, que creo yo que la propuesta está basada y está soportada dentro del Plan Nacional de Desarrollo en el tema de seguridad pública, en donde se establece que se tienen que enfocar en las causas que van originando que se presente la violencia y la delincuencia, y todo esto con el fin de reestructurar o de reforzar ese tejido social que de verdad está muy resquebrajado, ¿no? Hay mucha disfunción en todos lados, y yo creo que los jóvenes tienen que ser como que ese hilo y esa aguja con la cual se pueda remendar o reforzar bien ese tejido social, y entonces es por eso que están también apostando por ello, ¿no? ¿Y tú qué piensas? ¿Tú eres optimista con eso? Yo creo que a largo plazo va a haber un cambio. Sí, porque ya, así como ponen el ejemplo de Colombia, nosotros ya estuvimos en un proceso de colombianización, ¿verdad? Con todo el evento. La violencia siempre va a ser cíclica. Va a despuntar y luego va a bajar y luego va a despuntar y luego va a bajar. Pero también algo que sí a lo mejor le está fallando a las autoridades de manera general y de los tres órdenes es que toda estrategia de prevención tiene que ser llevada a cabo por los tres sectores que tenemos aquí en lo que es la sociedad, ¿no? Uno, el sector social, el otro sector privado y el otro sector público. Si no se interactúan esos tres sectores, ninguna estrategia de prevención les va a tener un resultado. Ahora, no es que los ciudadanos hagamos labores de autoridades, sino que tiene que haber la participación por parte de la sociedad, porque la sociedad
es la que sabe qué sucede, es la que sufre los embates de la violencia y la delincuencia, y es la que en su momento tiene que participar en el diseño, en la implementación, en la ejecución y sobre todo en la supervisión de las estrategias de prevención que diseñen las autoridades. ¿Por qué? Porque si no, es como yo pongo una analogía de una carreta de 2 ruedas. Si una carreta no funciona, si una rueda no funciona, no jala pues la carreta. No va a jalar la carreta, ¿verdad? Uh-huh. O sea, hay casos como Palermo, como Sicilia, como Bogotá, como Hong Kong, que pasaron por un proceso peor de lo que estamos nosotros viviendo en temas de violencia y delincuencia, y la solución siempre ha sido la participación de la ciudadanía. Sargento, entonces, ¿usted qué diría que es lo más difícil de trabajar en esta área? En el área de la criminología, lo más difícil es incluso la poca creencia que tienen los propios criminólogos en lo que pueden ellos llegar a ser. Okay. Las limitantes. Las limitantes, ¿no? Por lo regular ellos mismos están con la idea de que no pueden aplicar sus conocimientos porque siempre están con la idea de irse a refugiar a una fiscalía. Okay. ¿Verdad? Quieren ellos hacer la labor ahí en fiscalía y prácticamente en cualquier sector que quieran ustedes tener, se requiere la figura de un criminólogo. Okay. O sea, nosotros tenemos por costumbre esperar a que la persona cometa la conducta, ya sea delictiva o la conducta antisocial, uh-huh, para después encerrarla y luego empezar como que a estudiarla, a ver por qué fue el que cometió esa conducta, ¿no? Cuando no, la labor del criminólogo es bien importante en las escuelas, es bien importante en la industria, en las empresas, en el comercio, en el transporte, para que de manera temprana se detecten conductas que puedan atentar contra lo que viene siendo el entorno social o contra la propia ley, uh-huh, para de manera oportuna darles un tratamiento, okay, como mediante una intervención. Okay. Es un tema bien complicado, sargento. Ahorita vamos a tener un poquito más tiempo después del corte para ahondar ya en temas muy, muy complejos, pero antes de irnos a corte quisiera tocar tierra en... Estuviste tú en la corporación hasta el 2017. En el 2017 más o menos. Causaste baja y ahí pues te tocaron años bien complicados. Sí, bien complicados. Y digo, Ángeles, aquí está chiquita. ¿Cuántos años tienes tú, Ángeles? No, hombre, 21. ¿En qué año naciste? Pero sí me tocó el 2012. ¿En qué año naciste? En el 2002. Ah, bueno, sí, ya estabas niña cuando... Bueno, yo escuchaba todo lo que pasaba ahí alrededor en el 2012 más o menos. Yo estuve en 2010, recién egresado, trabajando en Fiscalía de Gómez, bueno, de Lerdo. Sí. Estuve como 6 meses y me contrataron porque nadie quería trabajar ahí. Entonces yo, sin experiencia ninguna, llegué a trabajar ahí a Fiscalía. Pues olvídate, en el 2010 me tocaron cosas inimaginables. De hecho, yo salgo, o sea, me renuncio por igual, ¿no? Son situaciones ahí con prácticamente de mi grupo de trabajo, pues quedamos como la mitad, ¿no? Sí. Y no quedaríamos si siguiéramos ahí. Entonces, yo tengo lo voy a platicar, sobre todo por entender esto de las causas, ¿no? Porque luego apareciera que uno cuando se adentra en la mente de los criminales, uno llegaría a empatizar. Y es algo como muy delicado o que la gente llega a ver mal. Okay. A mí me tocó un caso que no se me va a olvidar nunca. Cuando estuve ahí en Fiscalía, pues uno veía a los balaceados, los m***os que llegan, etcétera. De pan de cada día en ese entonces, ¿no? Entonces, a mí mi función como químico era tomarles muestra para ver los análisis toxicológicos, ver si andaban drogados, etcétera. Ese día llegaron dos occisos balaceados, chavititos como de 19 años. Y bueno, pues la imagen es igual que todo, ¿no? Pues llegan así llenos de agujeros, etcétera. Pero lo que fue impresionante fue que cuando alguien no los reconocen, pues se va a la fosa común. Es como un basurero de cuerpos. Sí. Entonces llega una chica a reconocerlos o a querérselos llevar, ¿no? A reclamar a los cuerpos. Y una de las policías de ahí
la reconoce y dice, ¿sabes qué? Esta chava trae averiguación previa. Esta chava también anda metida en cuestiones de narcomenudeo, etcétera. Entonces la chava se da cuenta que la reconocen y ella no se quiere identificar. Entonces, para presionarla ahí, digamos, entre que, a ver, ¿tú quién eres? El protocolo es que te lo destapan, ¿no? Al Oxiso llegas tú a reconocerlo, te lo destapan, le dices, sí, es mi pariente, es fulano de tal, y ya, pues te identificas y te lo entregan, ¿no? El punto es que era su hermano y su esposo los que llegaron ese día. Entonces, y yo estaba ahí, digo, yo tenía que estar en el laboratorio, pero yo estaba ahí, en medio de todo el show, ¿no? Y le destapan al hermano y ella firme. Se queda blanca, se pone pálida y le dice, ¿lo conoces? No, no lo conozco, no sé quién es. Lo tapan, le destapan al esposo. Dicen, ¿lo conoces? Sí, sabemos que son tus parientes, sabemos que eres fulana de tal, sabemos. Ay, no. Y ahí se quiebra, Sí. empieza a llorar, ¿no? Y lo abraza y mi amor, levántate, la madre. Y otra vez, o sea, en ese momento yo lo que pensaba, dije, pues pobre morra, le mataron a su esposo, a su hermano y ahorita la van a detener. Sí. Sí. Y va para adentro, en un día. No sé por qué se dedica a eso, no sé qué la llevó al judeo o a ellos, pero que, o sea, es imposible no sentirte empático. No sé cuántos hayan cargado ellos, no sé cuántos traigan en su récord, pero aún así verla ahí destrozada y que además ya va para el bote, fue algo que a mí de veras, o sea, hasta la fecha, no, o sea, a mí me preguntaron, oye, ¿cuál fue el que más te sorprendió? Le dije, no fue un muerto, fue una viva. O sea, verla a ella ahí, hasta la fecha, es algo que no se me olvida. Claro. Igual, o sea, lo que voy es como el tratar de entender las causas, pues algo que siempre la gente va a decir, no, pues qué bueno, se lo merecen, qué bueno que les pase eso, que se van a la cárcel, son criminales. Pero no vemos el detrás, ¿no? Exacto, o sea, el Claro. ver el detrás de... Todos los factores que intervienen para que se haga ese tipo de, primeramente de entorno en lo social y luego después en lo individual. O sea, lo que comúnmente conocen como los factores de tipo psicológico, los factores de tipo familiar, los factores de tipo social. Sí. ¿Verdad? Porque siempre el comportamiento va a generar comportamiento y el comportamiento va a terminar generando en hábitos. Entonces, claro, si en un entorno que está criminológicamente contaminado, lo único que hay es, como quien dice, entrarle a lo que viene siendo el sí, pues tema la maña, de lo que es la delincuencia, maña Sí. es lo que va... el halconeo exactamente. y el Entonces, ahí es bien importante que ese tipo de conductas, como les decía, que se detecten de manera temprana, desde incluso en las escuelas, con los niños, ¿verdad? Vamos a un corte. Sí, sí. Acuérdense que estamos en formato de radio y regresamos ahorita con esos Muy temas bien. interesantísimos. Muy bien. Bueno, regresamos del corte aquí en Ciencia en Frecuencia. Recuerden que nos escuchamos por la 89.5 FM aquí en Torreón, Radio Universidad. Nos escuchamos en Spotify también como Ciencia en Frecuencia y nos vemos y escuchamos en YouTube como Ciencia en Frecuencia. Por ahí dejamos un tema al aire sobre cómo vivió el sargento Carranza aquellos años de... pues fuertes, ¿no? Aquí en Torreón. De violencia. Pues bueno, como les comentaba, yo prácticamente todo mi tema fue temas de capacitación. Sí. Pero sí, no estábamos exentos, pues ahí estábamos y como capacitábamos oficiales de policía, tanto de aquí del estado de Coahuila, como de Zacatecas, como de Tamaulipas, como de Durango, pues sí nos tocaba de repente como que tener contacto en el camino con gente que andaba por ahí haciendo sus travesuras, ¿no? Pero pues hasta eso nada más ya nos identificábamos, no cargábamos armas y prácticamente esos son los acercamientos que en dado caso
se pudiera decir que se lograron, se llegaron a dar, ¿no? O inconvenientes más que nada que se llegaron a dar en esa etapa, ¿no? Ya de ahí, pues nada más la vez que tocó y que los de la policía municipal fueron y quisieron liberar personas de ahí de la academia que estaban. ¿Qué año fue ese, sargento? Fue en el como el 2012 más o menos. Fue el 2012, ¿no? Sí. Que incluso las grabaciones salieron donde Sí, avisaban que iban a ir por los delincuentes. Por los detenidos. Y pues bueno, pues ahí estaban llenos en ese tiempo las instalaciones de Policía Federal y ahí fue el enfrentamiento, ¿no? Y es que, si no me equivoco, en el 2012 Torreón fue la ciudad más violenta del mundo, ¿no? Del Estaba mundo. Sí. en el ranking ahí, híjole. Sí, fueron años muy difíciles. Igual como dices, de forma cíclica, creo que Torreón tuvo un pico de violencia que, pues gracias a Dios se terminó. No Claro. estamos exentos de que vuelva a pasar, Claro. pero pues todos lo vivimos diferente, ¿no? Todos tenemos ahí una historia o un familiar Sí. que fue daño colateral de la fue guerra. víctima directa de O ese víctima tipo directa. de tipo de problemas, ¿verdad? Que afectó de una manera directa o indirecta, pero yo creo que a todo lo que es la región. Ahí Sí, tú como Marco. activo, digamos, de la policía del estado, ¿qué fue lo más difícil que viviste? ¿Compañeros? Pues yo creo que la pérdida de compañeros que por ahí ellos salían a trabajar, pues siempre con la idea de regresar, ¿no? Pero Pues claro. ya cuando se entera uno de que ya cayó uno, cayó el otro, creo que es lo que más llega, ¿no? Sobre todo que es gente con la que uno convive. El Claro. ambiente en la policía, el ambiente en el ejército es un ambiente que genera mucho compañerismo, mucho espíritu de cuerpo, mucha camaradería. Entonces cuando le pasa algo a algún compañero, pues es Duele mucho. como Sí, familia, claro. ¿no? Dicen ahí que si la sangre lo hace uno pariente, la policía y el ejército los hace familia, ¿no? Entonces como que eso sí pega, y pega fuerte, ¿no? Sí, Pega pues muy andar fuerte. en el riesgo, digamos, como uno a uno y Así el sentido de pertenencia, ¿no? Así es. Pero en sí, ¿a qué se exponen, por ejemplo, un criminólogo? No, el criminólogo no tanto, ¿No tanto? No tanto, Ok. ni incluso el criminalista, porque la labor que ellos llevan a cabo es prevenir y es llevar a cabo un proceso de investigación, pero desde un punto de vista técnico y científico. Ok. O sea, si bien es cierto, van al lugar de los hechos, al lugar de intervención, como le gusten llamar, ya ellos ya van cuando el hecho ya está consumado. O en el caso del criminólogo, su labor es en el campo, es estar haciendo encuestas para ir viendo los índices de violencia y delincuencia que se puedan en su momento, estar haciendo diagnósticos, no tanto como que Ok. encuestas, sino diagnósticos. Entonces la carrera yo creo que es de las más seguras, tanto de lo que es el criminólogo y el criminalista, porque si bien es cierto, tienen contacto con hechos que tienen que investigar o que tienen que prevenir, por lo regular es mínimo el riesgo, ¿no? Ok. Lo que sí es que siempre van a conocer a las personas en los momentos como que más angustiantes, en los momentos como que más penosos o más tristes, porque siempre van a tener contacto con personas que fueron o víctimas de algún hecho delictivo o que fueron generadores de ese hecho delictivo. Híjole, entonces hay que tener voluntad inquebrantable, ¿verdad? Yo creo que una vocación muy, muy firme Sí. y una creencia de verdaderamente hacer que la justicia verdaderamente llegue al justiciable mediante lo que son técnicas y mediante lo que viene siendo la ciencia, ¿no? O sea, la criminalística, conforme a lo que muchos creen, no es ni brujería, no es ni charlatanería, ni tampoco es magia. Es ciencia, es técnica, ¿no? Y aquí en el caso de los criminalistas que son mexicanos, son más científicos que técnicos porque no llega la tecnología como que uno quisiera que llegara, ¿no? Sí, justo. Entonces apuestan más a lo que es la investigación de tipo científica, que es la que les da más resultado, ¿no? Y hay muy buenos investigadores criminalistas que prácticamente trabajan con un sentido de vocación, Sí. y resuelven los eventos. ¿Algún caso que nos quieras comentar ya entrando en perfiles criminales? Digo, puede ser de aquí o puede ser de
Sí, pues fíjese, mediático. por ahí del 2000... Que es que digo que tenga esa intervención del criminólogo como factor determinante para la investigación. Sí, aquí de hecho fue una intervención de un criminólogo y criminalista, porque hay lugares de los hechos que son típicos y que son atípicos. Entonces, de repente se trabaja en un evento donde se encuentra a una persona del sexo femenino, pues, tirada ahí en un espacio, y todo hacía suponer que había sido violentada en su intimidad. Entonces, se lleva a cabo ya lo que es el proceso, todo lo que es el... Ya estaba muerta la muchacha. Ya estaba muerta. Ya. Y se sospechaba que había sido Esa era la primera percepción, ¿no? Ok. La primera percepción, pero ya conforme se fue investigando, pues se aplican principios en la criminalística y se aplica una metodología, ¿no? Y por parte del criminólogo esa perfilación criminal del lugar. Entonces, los oficiales de policía decían que había sido violada porque estaba sin las prendas íntimas colocadas, o sea, estaban arrancadas del cuerpo, pero tenía golpes muy fuertes en lo que viene siendo la parte de lo que es la cara, ¿no? Y lo que es parte de lo que es el cuello, y tenía contusiones en el tórax y en el abdomen. Y ahí pues ellos decían, no, pues sí, es que fue violada, ¿no? Pero ya cuando llegan ahí a procesar el lugar, ya los especialistas, pues ya se empieza a determinar básicamente cuál fue la mecánica de hechos, ¿no? Y eso fue en Delicias, Chihuahua. Okay. Ahí todo ya suponían que había sido pues un crimen pasional, ¿no? Por la cuestión de lo que fueron los golpes y la rasgadura de las vestimentas de la muchacha. Pero ya cuando empezamos a hacer el proceso, pues resulta de que no había sido una violación, sino que había sido un homicidio imprudencial. La muchacha era enfermera militar, salió del hospital militar de ahí de Delicias, Chihuahua, y iba caminando por la orilla de la carretera. Y ahí pues ya ven que la carretera como que tiene como que una bajadita, ¿no? Entonces van dos personas, porque ahí también apareció un vehículo, y cuando se van, ellos van alcoholizados. Ellos se regresan y con el espejo lateral le pegan en la cara. Entonces le pegan y todavía le pasan por arriba lo que viene siendo parte de la camioneta, por el susto, por lo que sea. Y se asustan, y lo que hacen es que la recogen, la suben a la camioneta y se la llevan a otro lado, y hacen suponer que fue un intento de violación. Ya cuando se llevó a cabo los estudios por parte del médico, pues no tenía ni desgarro reciente, no tenía restos de semen ni esperma, o sea, no era violación, ¿no? Y entonces se logró determinar que fue esa mecánica de hechos aplicando lo que son los principios, ¿no? El principio de uso, el de producción, el de correspondencia, el de intercambio, el principio de reconstrucción, el de certeza y el de probabilidad. Y aparte, por las características que tenía en el cuerpo, pues coincidían con las... ¿Por qué dejaron una camioneta? O sea, se fueron y dejaron una camioneta a un lado. Entonces, pues no era como que muy complicado, ¿no? Coincidían los golpes con las abolladuras y todo. Incluso yo lo pongo a veces el ejemplo cuando estamos viendo metodología de lo que es la investigación criminal, porque siempre se van por lo que... Por lo que es obvio. Por lo que es la intuición. No tanto por lo que es la metodología, ¿no? Claro, la investigación. Exacto. Y eso es lo que arroja en realidad los... Sí, arroja la metodología, siempre le va a dar esas hipótesis que usted se puede plantear, pues para que puedan en su momento irlas confirmando, irlas descartando, y verdaderamente tener un resultado, pero basado en lo que es la ciencia. Por eso hace rato decía, la criminalística es ciencia, no es técnica. Y aplicada bien la metodología científica y la técnica, se logran resultados de una verdad legal que en su momento cómo fue la mecánica de hechos. Ahí el caminito, sargento, es, por ejemplo, hay un hecho violento, un hecho, ¿no? La primera intervención es el perito. Son quienes deben de evaluar el área.
Ay, sí. Bueno, ahorita, contrario a lo que todo el mundo cree, hay muchos protocolos que se tienen que aplicar, Sí. pero desgraciadamente tanto lo que son oficiales de policía como servicios especiales como que traen mucha información ahí o sea, como que rezagada o confusa en la mente porque no aplican los protocolos. Se supone que el primer respondiente es el que tiene que llegar, es el que tiene que resguardar y tiene que proteger el lugar. Y el primer respondiente es cualquier autoridad en materia de seguridad pública. Cualquier policía de cualquier nivel Exactamente. debería Sí. de llegar y resguardar el área para que nadie contamine. Exactamente. Ah, ok. En primera instancia, llegar y resguardar. Y si está facultado para procesar el lugar, de que a veces el Ministerio Público o servicios especiales se tardan por el tiempo, por la hora, por lo que ustedes quieran. Sí. Si el Traslados. oficial de policía está facultado para llevar a cabo el procesamiento, lo puede procesar, incluso por las condiciones Del clima, no sé, una muestra que se vaya a degradar rápido así es. por el calor o por el frío, puede un Intervenir. policía tomar la muestra, Sí, siempre y cuando esté facultado facultado y capacitado. y capacitado para procesar el lugar. Si ¿Y no, si están? pues se supone que sí, porque ya ahorita dentro de los planes de capacitación se lleva a cabo lo que es el protocolo de primer respondiente y lo que es el protocolo nacional de cadena de custodia. Y también aplican lo que es el protocolo, el acuerdo básicamente para procesar lo que es el lugar de los hechos. De ahí eso se entrega a un Bueno, Ministerio Público. Exactamente. Sí, ya Y cuando se aplica, perdón. No. Ya cuando- El Ministerio Público es el que, digamos, procesa la información, El Ministerio Público dirige lo que es la investigación. dirige la investigación. Sí, dirige Ok. la investigación y la lleva a cabo en coadyuvancia con lo que son las policías, que en primera instancia el Código Nacional hace referencia a que en la etapa inicial de la que es la investigación pueden participar todos los policías, porque no dice policía estatal, no dice policía, sino dice las policías. Las policías. Exacto. Entonces, un policía llámese estatal, de la Agencia de Investigación Criminal o municipal, en la primera instancia, en la primera etapa, puede participar como investigador, o sea, haciendo investigación. Que allí, por ejemplo, el Ministerio Público recibe toda la información, pruebas, muestras, dictámenes, la procesa y luego ellos son los que llevan a cabo una evaluación, ¿o no? Bueno, el Ministerio Público, él nada más presenta las pruebas ante el juez. Ah, ok. Ahí él va para el juez. Exacto. Y el juez es el que determina o evalúa, juzga. En base a lo que viene siendo los dictámenes de los peritos. O sea, cuando hay un evento, llega el primer respondiente y luego ya empiezan a trabajar y luego llegan las unidades especializadas, que son servicios periciales, y ellos ya procesan todo lo que viene siendo el lugar, procesan lo que son indicios, los recolectan, los embalan y los empiezan a procesar. Entonces, al Ministerio Público se le presenta mediante un protocolo y un registro de cadena de custodia. Y ya el Ministerio Público es el que se encarga de ordenar lo que vienen siendo los estudios. Vamos a hablar si es un hecho donde intervinieron armas de fuego, pues hacer la investigación por parte del laboratorio de criminalística, porque la criminalística se divide en dos áreas, ¿no? Lo que es la criminalística de campo y la criminalística de laboratorio. Entonces, en el campo ya van y procesan el lugar, recolectan los indicios y se los llevan. Y luego empieza la etapa de laboratorio, en donde el Ministerio Público dice, bueno, pues a ver, chéquenme esta arma, investiguen. Requiero pruebas balísticas, pruebas toxicológicas. Serológicas, básicamente contrario a todo lo que la gente piensa, la criminalística, los que dicen, voy a estudiar criminalística para no complicármela, no. Las materias base de la criminalística Pues, es la biología, ajá. la química y lo que viene siendo la física, ¿no? Porque siempre van a analizar algún indicio de tipo biológico, van a analizar un indicio de tipo químico, van a establecer procesos físicos para establecer potencia, distancia, trayectorias. Y eso es lo que incluso se van de la mano con las matemáticas por la cuestión de las estadísticas. Sí. ¿Cuántos años dura la carrera de criminalística? Aquí en Imposguac dura 4 años. 4 años, ok. 4 años. Bueno,
Lo ¿Te animas? promedio, ¿no? Sí, Híjole. ¿te animas a estudiar? Es que, mire, aquí hay una cuestión de que a veces, como dice el doctor, vamos a echarle porras. A veces hay una confusión porque a veces los planes de estudios que tienen otras escuelas están más enfocados a derecho o a lo que es criminalístico. Ok. Y entonces salen como que confundidos y no saben si son abogados, criminalistas o criminólogos. Sí, es que sí. Sí, porque dicen, es que yo soy criminólogo, yo puedo litigar. No, No. no. O sale como criminólogo y luego dice, bueno, voy a investigar. No, tiene que ser criminalista. Ok. Sí. ¿Cuántos años tiene aquí Imposgua, aquí en Ya, Torreón? aquí en Torreón tiene ya 25 años, ya acabamos de 25 cumplir años. 25 años. Fue la primera escuela de criminología aquí en Torreón. Así Dirige es. el doctor Calvillo. Sí. Sí, de hecho fue la primera, pero fue en posgrados. Sí, Y luego se ya empezó con después posgrados bajamos como- a lo que son De licenciaturas. hecho, el nombre es por eso, ¿no? Sí. Instituto de Posgrados En Humanidades. en Humanidades, porque había una necesidad, bueno, según me platicaba el doctor Calvillo, que también vamos a invitar un día acá, había una necesidad aquí de especializarse, tanto en policías, en ministerios públicos, por ejemplo, ahorita yo no sabía que el ministerio nada más era como un administrador, realmente no se detiene ahí el caso, pasa con el juez. Así es. O sea, el Ministerio Público, cuando el artículo 212 del Código Nacional de Procedimientos Penales habla que cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de un hecho que la ley señala como delito, tiene por obligación integrar una carpeta de investigación y llevar a cabo esa investigación de manera interrumpida, libre de estereotipos, de manera imparcial, sin discriminación y con respeto y respeto a lo que son los derechos humanos, ¿no? Entonces, de ahí es donde el Ministerio Público tiene una responsabilidad, porque en base a lo que le aporten los investigadores, tanto en la cuestión criminal como en la cuestión pericial, él tiene que estructurar una teoría del caso. Y esa teoría del caso es la que va a sustentar ante el juez para que le narre de una manera flexible y creíble cómo fue la mecánica de hechos. Y si esa teoría del caso no la estructura bien en lo que viene siendo los aportes que tenga por parte de las policías y de servicios periciales, pues la teoría del caso no va a tener un sustento, ¿no? Y esa teoría se sustenta precisamente de tres partes: la parte fáctica, la parte jurídica y lo que es la parte de lo que es la investigación. La investigación. Sí, entonces... O sea, la parte que alegan los abogados, la parte de la investigación y los hechos que realmente pasaron. Sí. Y si no lo sustenta mediante lo que son pruebas o medios de pruebas que tengan un sustento técnico y científico, pues prácticamente genera dudas. Y al momento de que se generan dudas, pues el juez va a decir, pues no fue un argumento suficiente y por lo tanto la persona, a pesar de que pudiera ser culpable, pues va a salir. ¿Qué pasa con las pruebas, sargento, que son subjetivas, que no son objetivas? Por ejemplo, un testimonio. Bueno, ahí básicamente en ese tema es donde entran las ciencias, ahí medio pseudociencias, ¿no? De que es que porque se agacha, es que no, o sea, cuando el Ministerio Público, más bien el juez, tiene es que ser... Es que estaba en el cuestionario y estaba nervioso, pues claro que va a estar nervioso. No, sí. No, y aparte, pues Claro. imagínese que esté con los Imagínate tú. policías y... Claro. sí, o sea, Sí. aquí dentro de esto no cabe una prueba subjetiva. Todo Pero tiene sí que ser son objetivo. presentadas en el ministerio. No debe, o sea, todo tiene que ser objetivo y con un sustento técnico y tiene que ser científico, porque cuando hay una subjetividad ya no es una prueba creíble y por lo tanto pues queda descartada. Y luego, por ejemplo, un testimonio. Un testimonio... ¿Hasta dónde sí sirve como prueba y hasta dónde no? Bueno, las testimoniales prácticamente son, ¿cómo le diré? Pues tienen que ser objetivas, porque si se percibe cierto tipo de subjetividad, pierden credibilidad. Incluso con el perito, incluso desde el perito. Exactamente. Si el perito empieza a actuar de una manera subjetiva, el juez tiene la obligación de volverlo a encaminar. El juez es como que es un mediador, en donde incluso si percibe que el imputado no tiene una defensa adecuada, lo va a decir que la cambie, ¿no? Oiga, ¿le quiere seguir? O si de plano no, se lo tiene que cambiar y meter otra defensa que sí esté calificada, porque ya cuando entra el tema de la subjetividad, ya no hay credibilidad y por lo tanto todo pierde razón, ¿no?
tiene que ser todos de una manera objetiva, y en el caso de los testimonios, precisamente por eso se preparan a los testigos para que haya un adecuado testimonio previamente antes de llegar ante el juez, porque todo tiene que ser ante el juez. Si yo le digo a ustedes como Ministerio Público, sí, esto, y yo puedo llegar con el juez y decirme, ¿no? Porque hay un principio de inmediación. Todo tiene que ser ante el juez. Entonces el juez tiene la capacidad y el criterio para evaluar la objetividad. Entonces, sargento, ya nos falta poquito para terminar, de los casos mediáticos a nivel nacional que hemos escuchado estos perfiles, por ejemplo, platicamos el otro día de el hijo de un narcotraficante muy famoso, que para no decir nombres, esta persona, pues él nació ya en un ambiente de narcotráfico, realmente no le faltaba nada, un ambiente de opulencia, de mucho dinero, pero aún así deciden, no por necesidad, porque platicábamos de los casos de que no tienes otra, en el contexto social precario, etcétera, pues toca entrarle a la maña. Pero está el otro perfil, que es el narco junior o digamos persona que nace ya en la opulencia y aún así decide seguir por ese camino a pesar de tener opciones, ¿no? Y muchas opciones. Claro. ¿Ahí qué justifica o qué está detrás de ese perfil criminal? Más que nada están los factores. O sea, ¿cuál es el factor? Le pongo 2 ejemplos, y a lo mejor de delincuentes que son muy famosos, ¿no? El caso de Andy. Sí. O sea, él, ¿cuál fue el factor? ¿Sí sabes quién es Ángeles? No conozco. Bueno, Okay. es que fue aquí en los 90, ¿no? Sí, más o menos, por ahí los 80, 90. Sí, Claro. un secuestrador Sí. que le mochaba la oreja. ¿Cuál es? Digo, porque nos están viendo también gente muy joven. Sí, no sé si he visto entrevistas que le hacen y actúa como si no le importara, ¿verdad? Sí. Pues O sea, sí, es un como- tipo sangre fría, ¿no? Y fíjese que ese tema es bien importante, doctor, porque por lo regular muchos que se dedican a dar clases de criminología manejan los factores endógenos y exógenos. Pero factores, y nosotros tenemos... ¿Y nos explicas así rápido qué son? Claro que sí. Los factores endógenos son los factores que mediante internamente nos hacen que cometamos cierto tipo de conductas. Los exógenos son cuestiones externas. Contextuales. Exactamente. Okay. Pero dentro de esos casos que usted me hace referencia, son diferentes los factores que tiene, por decir, con el caso del hijo de este señor que es narcotraficante, ¿no? Porque básicamente... El hijo del... Sí. Me censuras eso. Exacto. Exacto. Porque los factores son completamente diferentes. Uno quiere sobresalir porque dentro de su contexto de vida siempre tuvo carencias. Que es el secuestrador, ¿verdad? Exactamente. O sea, no tuvo él la oportunidad de incluso ni siquiera es como si ven la historia de vida, la ropa del más grande el más chico, y así se la pasaban, y deseoso de todo, ¿no? Entonces son factores exógenos. Exógenos, y también tienen que ver en la contraparte, ¿no? De qué es lo que tiene todo, pero también quiere tener el poder y también quiere ser el ejemplo para el papá. El reconocimiento. El reconocimiento, porque hay que ver que por lo regular el papá nunca está. Sí. ¿Verdad? Y está trabajando. Está trabajando, nunca está. Entonces es poca la convivencia, y a veces terminan siendo hijos de segundas o terceras esposas, ¿no? Entonces los factores siempre, o sea, cuando hay una competencia familiar, digamos, por ver quién es el heredero del imperio, ¿no? Exactamente, pero si nos encasillamos, yo siempre les digo a los muchachos, no se tienen que encasillar como que con un checklist de factores, porque siempre ella puede tener factores diferentes a los que tenemos nosotros. Sí. ¿Verdad? Y no van a ser derivados del tipo de vida o del tipo de entorno incluso donde ella cohabita, ¿no? Entonces, esos son los factores que prácticamente hace que las personas puedan incurrir en un hecho tendiente a lo que es la violencia y a lo que es la delincuencia. Y aquí a lo mejor aprovecho porque a veces siempre estamos con que no hay laboratorios, con que no hay esto. No hay reactivos. Pero en el caso de lo que es la criminología, yo siempre les digo que tenemos el laboratorio más grande que pudiera existir,
que es la misma sociedad. La sociedad, O claro. sea, ahí vamos a encontrar para poder hacer diagnósticos para que se puedan, como les digo, detectar de manera temprana lo que son conductas delictivas o lo que son conductas antisociales. Okay. En el punto de vista de lo que es la criminalística, pues en Imposbac tenemos convenios con Fiscalía, sí, para los laboratorios, tenemos convenios con Poder Judicial y tenemos convenios con instituciones donde ya ellos permiten que se lleven a cabo la realización de prácticas para que refuercen la cuestión cognitiva con el aspecto psicomotriz. Entonces, sí, esta vinculación que es necesaria en la práctica. Así es. Yo ahí en Imposbac doy clases también, ¿sabes? Bueno, de genética forense y también de toxicología. También tenemos convenio con su laboratorio. Ah, claro, sí, para las pruebas toxicológicas. Hago molecular, voten. Vayan, hago molecular. Entonces, en esta parte de las drogas, digo ya también para ir cerrando, sí, pues hay como cierta tendencia. Hoy ya ha cambiado, sí vemos pues vamos a hablar aquí localmente, sí, ¿no? En Torreón, en Coahuila, el abuso en el consumo de ciertas sustancias sí está muy segmentado a cierto tipo de población. Por ejemplo, el uso del cristal, que está a niveles muy elevados, pero no es, por ejemplo, como hace unos años se veía el consumo de coca. Así es. El consumo de coca se veía en niveles de la sociedad, no sé, médicos, ingenieros, gerentes de aquí y de allá, porque es una droga muy cara. La marihuana, por ejemplo, pues sí, en otro tipo de sector, pero el cristal sí es en un sector muy, muy precarizado, o sea, muy focalizado. Muy focalizado, pero aún así sigue creciendo. Así es. Ahí tú, sargento, ¿qué opinas? ¿Cómo ves el panorama local? Bueno, ¿para dónde vamos? Pues yo creo que vamos a tener ese repunte de una alta incidencia de consumo en lo que son ese tipo de drogas, pero va a tener con el paso del tiempo a disminuir. Sí, porque no es sostenible, ¿eh? No, o sea, yo he visto casos de amigos, amigos conocidos que empiezan con el uso y no duran. ¿No? O sea, no duran, o terminan en el anexo o en la cárcel o desvividos. O sea, realmente no es sostenible drogas tan fuertes, tan potentes, por más de 2-3 meses. Y se secan, literalmente se secan. Sí. Pues se nos acabó el tiempo. Sí, ya llegamos al final de nuestro programa. Bueno, agradecer primero que nada al sargento Carranza, acá a mi compañero el doctor Jorge Aro, y pues nos vemos en un nuevo episodio de Ciencia en Frecuencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.